El Señor por su palabra. Voy a compartir mi pantalla con la escritura y quiero animarles a abrir allí en sus casitas la escritura. Quisiera animarles a que fuéramos a segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 13. Y quisiera que revisáramos del verso 8 en adelante. Les doy el tiempo para que puedan ahí en sus casas tener sus escrituras con ustedes, tener cómo tomar nota, cómo subrayar, cómo preguntarle al Señor y cómo preguntarle al Ruach HaKodesh acerca de lo que Él está diciéndonos en esta tarde. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos que Yehoshua está en vosotros? A menos que estéis descalificados. Pero espero que reconoceréis que nosotros no estamos descalificados y oramos a Dios para que vosotros no hagáis nada malo, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros aparezcamos como descalificados, porque no podemos hacer contra la verdad nada, sino a favor de la verdad. Me parece tan hermoso este texto y este desafío y esta orden del Señor para con nosotros. Examinaos a vosotros mismos. Tenemos la tendencia a ser muy examinadores de los demás, pero aquí la instrucción es que nos examinemos a nosotros mismos. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la emuná. Si tiene con usted su escritura, allí encima de la palabra fe, con toda confianza, escriba la palabra fidelidad. Fidelidad a cambio de fe. Le explicaré otra vez, como lo hemos hecho en el pasado, la tremenda diferencia entre fe y fidelidad. Y también dice, probaos a vosotros mismos. Y luego hace una pregunta tan pertinente. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos que Yehoshua está en vosotros? Dice, a menos que estéis descalificados. Y a esta congregación de los Corintios, el apóstol Shaul en varias oportunidades los exhorta, los eh, conmina, los impulsa a hacer un autoexamen de sí mismos. Esta porción aquí, ya casi terminando la segunda epístola, no es la primera vez en la cual el apóstol les dice que se prueben, que se examinen a sí mismos para que ellos mismos verifiquen si están en la fidelidad, que ellos mismos se prueben a sí mismos y que ellos mismos vean si se reconocen a ellos mismos que Machiach estaba en ellos. Dice, a menos que estéis descalificados. O Machiach está en nosotros, o al hacer el examen estamos desaprobados, estamos descalificados.
En otra oportunidad, cuando en el capítulo 11 de la primera epístola, el apóstol les escribe, les dice en primera de Corintios 11, 28 al 34, les dice, examinaos a vosotros mismos. ¿Y en qué contexto él les pide que ellos se examinen a ellos mismos? En primera de Corintios 11, 28 al 34 les dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Y les está diciendo, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan, este es el matzot, y beba de la copa, porque está refiriéndose, por supuesto, a la cena de Pesach, no a la cena del Señor, porque el contexto, por supuesto, es un contexto 100% de la Torá, y les estaba diciendo a los corintios eran una comunidad de gentiles muy griegos, y ustedes saben todas las dificultades de carácter, los excesos tan graves de la cultura grecorromana. Y ellos habían venido al Mesías de este contexto grecorromano de bacanales y de orgías. Y seguramente muchos recién convertidos no entendían el sentido de Pesaj y comenzaron a cometer tremendas irregularidades con la cena de Pesaj. Y entonces él les dice, el que come y bebe sin discernir el cuerpo de Machiach, que es el símbolo del pan que comemos, come juicio y bebe para sí. Y luego les explica algunas circunstancias de carácter espiritual que les están ocurriendo como congregación y les dice, por esto, porque ustedes están cometiendo abusos en Pesach, hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y bastantes, aquí dice duermen, o sea, ya murieron. Solo que el término duermen implica que serán levantados, despertados en la resurrección, pero están muertos. Y entonces dice, si pues nos examináremos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero siendo juzgados, cuando tenemos que someternos al juicio del Señor, si no estamos siguiendo los procedimientos que Él nos ha delineado y lo hacemos deliberadamente, si hemos perdido el examinar, el discernir las cosas y hacerlas, entonces somos disciplinados por el Señor. Pero dice una frase muy hermosa al final de este versículo 32, para que no seamos condenados con el mundo. Y es bien hermoso que eh, en esta tarde el Señor nos anime a que nos examinemos a nosotros mismos si estamos en la émuna, que nos probemos a nosotros mismos, a que nos reconozcamos si Machiach está en nosotros. Y sería una buena pregunta comenzando esta expresión de la escritura, que te preguntes a ti mismo, ¿cómo tú reconoces, cómo tú y yo nos reconocemos a nosotros mismos que Machiach está en ti? Hago una pausa para que piensen. ¿Cómo tú reconoces que Machiach está en ti? Porque eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a estos hermanos. ¿Acaso no os reconocéis a vosotros mismos que Machiach está en ti? ¿Qué pensaríamos? ¿Cuál es, cuál es la expresión que nos hace reconocer a nosotros mismos que Machiach está en nosotros?
Dice, porque de lo contrario, estáis descalificados. Si nosotros no podemos reconocer a nosotros mismos que Mashiach está en nosotros, entonces no importa cuánta escritura sepamos, cuánta gramática hebrea sepamos, cuántos verbos, estamos descalificados. Si no podemos reconocernos a nosotros mismos que Mashiach está en nosotros. Pero la pregunta que yo les haría es, ¿cómo tú reconoces que Mashiach está en ti? Porque en muchos lugares la escritura nos invita en multitud de veces a que hagamos un examen. Por ejemplo, en Lamentaciones, la escritura dice, en Lamentaciones 3:40, dice, examinémonos y escudriñemos nuestros caminos. Es una invitación permanente. Examinémonos, escudriñemos nuestros caminos. Y cuando Mashiach está en nosotros, si al hacerlo, al examinar y escudriñar nuestros caminos, nos sentimos necesitados de arrepentimiento, entonces dice, volvamos al Señor. Luego sigue él diciendo en Lamentaciones, alcemos nuestro corazón hacia nuestras manos y nuestras manos hacia Dios en los cielos. Y dice, nosotros hemos transgredido y hemos sido rebeldes, pero tú nos has perdonado. ¿Cuál es la evidencia de que Mashiach está en ti? ¿Cuál es la evidencia que me permite discernir que no soy reprobado? Porque si Mashiach de verdad no está en mí, estoy reprobado. Porque no tengo al Ruach HaKodesh como, como sello de garantía de que un día escuché el Evangelio, lo oí, lo creí y fui sellado. Pero ¿cuál será la evidencia de que tú y yo fuimos sellados? En Gálatas capítulo 6, versículo 4, el apóstol dice, así que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo de gloria solo en sí mismo y no en otro, porque cada cual llevará su propio peso. Nosotros debemos frecuentemente examinar nuestras obras espirituales. Y si resultan como lo voy a expresar en esta tarde, entonces estaremos seguros que no somos reprobados, que no somos reprobados. El apóstol está diciéndonos esta tarde, asegúrate que tú puedes discernir que Mashiach está en ti. ¿Y cuál es la evidencia de que Mashiach está en mí? Lo he repetido ya varias veces esta tarde y no estoy sometiendo a prueba a ninguno de nosotros, sino quiero darles mucha esperanza, mucha esperanza. El apóstol Pablo en Romanos 7, 14 al 25, de una manera muy preciosa, muy sincera, nos está indicando cuándo nosotros podemos, al examinarnos a nosotros mismos, al probarnos a nosotros mismos, saber si somos aprobados o si estamos reprobados. Y de lo que quiero hablar esta tarde es exactamente de algo que me produce mucha esperanza, no me produce desesperanza. Estaba hace unos días compartiendo con una persona aquí en Miami, en algún lugar. Es un varón que en algunas oportunidades le he compartido el Evangelio, me ha escuchado, en alguna oportunidad se acercó, pero en estos días recientes tuve la oportunidad de encontrarlo y cuando estábamos compartiendo el lugar donde él me estaba prestando a mí un servicio, él
no se dio cuenta que yo lo observé porque fue algo que era imposible no observarlo, pero es que estábamos frente a un ventanal y de pronto yo vi que él siguió con su mirada largo, largo trecho así. Y cuando yo volteé a mirar hacia el frente, había una mujer de esas mujeres que visten de manera equivocada y los ojos de este hombre se extraviaron y la siguieron así. Y cuando él se dio cuenta que estaba conmigo, entonces me volteó a mirar, y yo bajé mi mirada, yo me quedé callado, lo compadecí, lo compadecí. Y él empezó en el proceso, trató de empezar un diálogo espiritual conmigo. Me preguntó en algún momento, muy ruborizado porque se dio cuenta lo que yo observé que él hizo, que se le fueron sus ojos detrás de esta mujer. Y claro, él sabe que yo soy pastor y sabe que estaba frente a mí y sus ojitos se extraviaron allí. Entonces más adelante me pregunta, ¿y usted todavía está en la palabra? Y digo, claro, permanentemente y hasta que el Señor venga. Lo cierto es que no estábamos en un ambiente donde estábamos solos, habían más varones y no era un ambiente propiamente propicio para que él abriera su corazón. En algún momento, algunos de los varones que estaban allí se retiraron y se fueron. Y entonces cuando él vio que solo estábamos él y yo, me dice, es que yo mantengo una lucha tan terrible porque anhelo agradar al Señor, pero es como cuando tú tienes una relación y una de las partes aporta a la relación algo tóxico. Y no me estoy refiriendo en la relación mía con el Señor, por supuesto, que lo tóxico lo aporte Él. Al contrario, el que aporta lo tóxico en mi relación con Dios soy yo mismo. Porque tengo unas luchas que cada rato el mundo y la carne me esclavizan y caigo en el pecado. Traté de iniciar una conversación con él, pero en ese momento llegó una persona que precisaba de su servicio y entró en una conversación ya para que él lo atendiera. Yo debía irme y me dio pie para esta enseñanza de esta tarde. ¿Saben por qué? Porque hay muchos creyentes sinceros que han entregado sus vidas al Mesías, que en algún momento han escuchado del Evangelio y lo han creído, y no son conscientes precisamente de que están en una tremenda batalla y que eso, a cambio de ser un factor de derrota, debiera ser un factor espiritual de victoria. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque si él no hubiera tenido esa reacción, si él no hubiera sido consciente de que ese perder su mirada por las fracciones de segundo que lo permitió detrás de las formas de esa mujer, porque la escritura dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Pero es que muchas personas están reprobadas, no porque les pase eso, no, eso no es lo que nos hace reprobados. Eso lo que pone de manifiesto es la realidad del hombre caído, hombre o mujer. Pero lo precioso en esta experiencia con este amigo es que él reaccionó y se dio cuenta que eso que estaba haciendo no corresponde a un hombre que está intentando agradar a Dios. Y el hecho de que él haya reaccionado y que él haya compartido tal vez con mucha
vergüenza, preocupación, pero con un genuino deseo. Su lucha espiritual pone de manifiesto lo que el apóstol Pablo está diciéndole a los creyentes de Corinto, porque el apóstol Pablo a los creyentes de Corinto les está diciendo, examínate a ti mismo, si estás en la emuná. ¿Cómo examinarme a mí mismo que estoy en la emuná? ¿Cómo probarme a mí mismo que estoy en la emuná? ¿Cómo reconocerme a mí mismo que Mashiach está en mí? Esa es la pregunta y no traigo enigmas en esta tarde para ninguno de ustedes. ¿Saben? Si este hombre, al haber tenido esa experiencia bastante desagradable, la hubiera ignorado, no hubiera reaccionado, no se hubiera apercibido de que eso que estaba haciendo contradice la émuna, entonces él sería reprobado. ¿Por qué? Porque sencillamente no tiene a Mashiach morando dentro de él. Así de claro. Cuando nosotros tenemos a Mashiach, al Ruach HaKodesh, al sello de la herencia que un día recibiremos, esa emuná, esa educación que nos es impartida a través de la palabra, nos va diciendo qué es compatible con el Señor y qué es incompatible con el Señor. Y nosotros vamos producto de la Torá, producto de la escritura, producto de los mandamientos, sabiendo que hay cosas que son compatibles con la santidad y otras que son incompatibles. Cuando una persona no tiene el Ruach HaKodesh y no tiene la Torá, esa persona está en oscuridad. Y al estar en oscuridad, él no discierne su brazo derecho de su brazo izquierdo. Él no sabe a ciencia cierta qué es compatible y qué es incompatible con Dios. Y él puede cometer toda clase de inclinaciones de su carne como es natural porque somos seres caídos, pero él no discierne que eso está mal hecho. Y él no reacciona porque él vive en un mundo de completa oscuridad. Los corintios eran una congregación con muchas dificultades. Habían individuos con todas las características de la carne en medio de esa congregación. Pero eso no quiere decir que esa congregación fuera desaprobada. Estaban en una tremenda batalla como individuos y como congregación. Y todo el tiempo el ministerio del apóstol Pablo a favor de esa congregación, donde los tiene que visitar una y otra vez y les tiene que escribir dos cartas y en la segunda, cuando se está despidiendo, les está diciendo, voy a tener que volver a visitarlos, porque el apóstol Pablo entendía que no podemos cansarnos de hacer el bien, que tenemos que seguir sembrando porque a nuestro tiempo cosecharemos si no desmayamos. Y les está diciendo, en medio de todos estos tremendos errores que ellos cometían, examínense. Dense cuenta que ustedes están en la emuná. Dense cuenta que ustedes tienen el Ruach HaKodesh. Dense cuenta que les hemos impartido la escritura. Y a mí me parece tan precioso que una persona pueda ser consciente de que está en la emuná porque si no es consciente, si no reacciona, si no se arrepiente, es que no ha nacido de nuevo. Es que no tiene el Ruach HaKodesh. Es que no hay quien lo cele.
porque el que nos cela y el que nos anhela celosamente a nosotros es el Señor. Y esto me parece demasiado precioso. Él les está diciendo, examínense a ustedes mismos si están en la fe, dice el texto. Pero es que ese no es el término correcto. El término es la emuná. Y esa palabra preciosa es la obra de la renovación de la mente en la vida de nosotros. Es a través de la emuná. La palabra que han traducido como fe tiene una etimología preciosa que implica y significa ser o estar firme, ser o estar seguro, confiar, sostener, cuidar fielmente. Él les está diciendo, examinen si ustedes están en la emuná. Esa palabra emuná, que han traducido como fe, traduce fidelidad, traduce firmeza, traduce constancia, traduce lealtad, integridad, no como una fe ciega o como una creencia mental. La creencia mental es algo como un ejercicio intelectual. A eso se refiere la fe desde el griego. Pero es que aquí el apóstol Shaul, que ha pasado varios tiempos, muchas semanas, muchos meses con ellos, abriéndole las escrituras, enseñándoles la escritura y la verdad, les está diciendo, no dejen de examinarse ustedes mismos si están en la emuná. ¿Cómo examino que yo estoy en la emuná? Bueno, cuando yo reacciono, porque ahora mi mente, mi corazón se está renovando por la educación que estoy recibiendo a través de la escritura. Hay cosas que tergiversan tanto el sentido de los textos cuando se alejan de su sentido hebreo. Por ejemplo, todos ustedes y yo recordamos cuando Moisés levantaba sus manos, pero se cansaba y se las tenían que sostener para que el pueblo, mientras él mantenía las manos en alto, el pueblo pudiera permanecer victorioso en la batalla contra Amalek. Pero cuando el texto en Éxodo 17:12 dice Moisés levantaba sus manos y dice estaban firmes, la palabra que está usando el hebreo es las manos de él estaban con firmeza en la emuná, en la educación que el Señor le había otorgado, en la estabilidad de la confianza en la fidelidad de alguien que no cambia. Y esa palabra emuná, que han traducido como fe, tiene una relación con emet. Y emet es verdad. Y significa lo que es sólido, lo que no cambia. Nosotros venimos de un mundo donde nuestra naturaleza fue marcada, fue como perforada, como cuando perforan una tarjeta y le dejan unas huellas. El mundo nos educó, el mundo estimuló nuestras concupiscencias, el mundo estimuló nuestra naturaleza caída y eso dejó unas marcas muy terribles que gobiernan nuestros sentidos, como ese hombre, un hombre que quiere agradar a Dios, pero cuyos sentidos fueron educados en una cultura, en una idiosincrasia, y él como varón entendió equivocadamente su masculinidad y da rienda suelta a sus sentidos, pero él luego reacciona porque algo de la escritura está en su corazón. Y cuando el apóstol Pablo está diciendo que nos probemos, que nos examinemos si estamos en la emuná, lo que nos está diciendo es examínense si ustedes están en lo que no cambia, si ustedes están sólidos
en la verdad. Y es precioso que este par de palabras, emet y emuná, que han traducido como fe, comparten la misma raíz en hebreo que tiene es que ver con la fidelidad. El Salmo 33:4, solo por ampliar el sentido, dice, toda su obra, la obra de Dios, es hecha con fidelidad, o sea, con emuná. Zacarías 8:8 dice, serán mi pueblo y yo seré su Dios en emet, o sea, en verdad. ¿Cuál es la conclusión a esto? Es que la emuná y la emet son como dos hermanitas. Emet es la verdad establecida de parte de Dios y la emuná es nuestra respuesta fiel y constante como creyentes a esa verdad. Cuando nos ocurren situaciones contradictorias, cuando el ser viejo se desvía y reacciona como la de esa experiencia de ese hombre en ese lugar, y él reacciona con vergüenza y dice que fracaso y quiero agradar al Señor, pero caigo. Él necesita es entender que hay un proceso maravilloso que está ocurriendo dentro de él y que Dios lo está llevando a examinarse a la luz de la verdad a la que él le debe guardar fidelidad. El apóstol Pablo comparte aquí en esta escritura en Romanos 7, voy a llevarlos ahí, algo tan precioso y tan práctico. Espero que estén viendo mi pantalla. Dice, porque sabemos que la Torá es espiritual, pero yo soy carnal. Y por ende, al ser carnal, dice la escritura, yo soy vendido al pecado. Y resulta que el que está hablando aquí es el apóstol Pablo. Y él está diciendo, como hebreo, está diciendo, sabemos que la Torá, la ley, una traducción bastante ambigua, es espiritual, pero yo soy carnal. Y como soy carnal, tengo una naturaleza pecaminosa vendida al pecado. Y cuando un creyente nuevo o que está recibiendo la inspiración a acercarse a Dios, le ocurre lo que le ocurrió a mi amigo, él no se da cuenta, pero el Señor de manera deliberada lo está llevando a examinarse y lo está llevando a descubrir que hay algo poderoso que es espiritual, que se le está entregando, pero que ese hermoso depósito está siendo colocado como una pequeña semillita en un cuerpo carnal vendido al pecado, y que hay una idiosincrasia de un ser carnal vendido al pecado que apenas se está abriendo a la vida espiritual de la Torá. Y por eso él está experimentando esta contradicción, porque lo que hago no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Él no se da cuenta. Este amigo y cualquier creyente inmaduro no se da cuenta que lo que Dios está haciendo es ayudándolo a examinarse, a descubrir que ahora él está en la emuná, que ahora él está recibiendo una verdad que va a ser el antídoto contra esta naturaleza carnal que lo hace sentir vendido al pecado. Y dice, lo que hago no lo comprendo, porque no hago lo que quiero. Claro, si soy carnal, pero ahora lo que hago resulta que lo aborrezco, pero lo hago. Cuando una persona comienza a tener esta experiencia ambivalente entre lo espiritual y lo carnal, esa persona está siendo llevada por el Señor a un proceso de examinación para que Él descubra que ahora, por la verdad que está recibiendo, Él debe emuná, o sea, fidelidad a Elohim que lo salvó.
Entonces el apóstol está enseñándonos de una manera tan preciosa, así que ya no soy yo el que hace esto, sino el pecado que mora en mí. Y él está expresando algo tan precioso. Yo sé que en mí, esto es en mi naturaleza carnal, en mi formación que le dio rienda suelta a la carne, no mora el bien. El querer el bien está en mí, pero es que no puedo hacerlo. Esa fue la experiencia de este amigo. Pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que resulto haciendo. Cuando una persona está pasando por esta experiencia, esta persona requiere nuestro amor. Esta persona requiere nuestro afecto. Esta persona requiere nuestro entendimiento de la batalla espiritual que él está librando y él está pidiendo a gritos que alguien lo ayude y lo disipule, porque todos los creyentes necesariamente estamos poniendo a prueba nuestra emuná toda la vida de muchas maneras. Nuestra fidelidad es puesta a prueba todos los días. Y por eso el apóstol le está diciendo a los corintios, revísense con base en la emet, con base a la verdad. Examínense si están en la emuná, porque esto que está pasando en su experiencia, lo que está poniendo de manifiesto es que ustedes sí han recibido a Mashiach, el Ruach HaKodesh, sí viven ustedes y ustedes no perciben, pero Él los está anhelando celosamente. Y aun cuando están viviendo en una ambivalencia, ustedes se están dando cuenta que queriendo hacer el bien, todavía les ocurre que hacen lo malo. Y él continúa diciendo así que queriendo yo hacer lo bueno, hallo esta ley y esta no es la Torá. Hay una ley que no es la Torá y que tampoco es la ley oral. ¿Saben cuál ley? ¿Cuál ley es? Es la ley del pecado y de la muerte. Y por eso él está diciendo, yo hallo esta ley, que el mal está en mí. Esa es una ley espiritual y nosotros tenemos que reconocerla. Por eso el apóstol Pablo en tantos momentos le dice a los creyentes, el que crea estar firme, mire que no caiga. El que crea que ya superó estas realidades, va a caer más rápido de lo que se imagina. Porque el que cree estar firme está muy cerca de caer. Porque el que cree estar firme ignora que hay una ley, que es la ley del pecado y de la muerte, que está gobernando la naturaleza caída, que si bien el Ruach HaKodesh ha sido depositado en nosotros, nosotros tenemos que continuar por el camino de la emet, de la verdad, de los mandamientos, de la educación. Nosotros necesitamos pasar mucho tiempo con la escritura abierta para renovar nuestra mente. Porque a menos que nosotros renovemos nuestra mente, dice aquí el apóstol, veo una ley en mis miembros. Tóquese su cabeza, sus dedos, sus pies, sus ojos. Allí en sus miembros hay una ley, mi amigo, que lo combate a usted y me combate a mí, que combate contra la ley de mi mente. En mi mente estoy colocando la Torá. Y entre menos o más Torá yo coloque, menos rompo esta ecuación. Este recién creyente dice, veo una ley en mi mente que me encadena con la ley del pecado que está en mis miembros. Hay como una Torá que es espiritual, es la Emet, que es espiritual, que es buena, pero él tiene una ley en sus miembros, que es la ley del pecado y de la muerte que nos ha gobernado por tantos años. Y la única manera de vencer es renovando la mente. Cuando el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios, pruébense si están en la emuná, lo que nos está preguntando es, ¿y qué tantos mandamientos
conoces y tratas de aplicar? ¿Y qué tanto enfoque tiene tu mente en la palabra del Señor? ¿Cuánto tiempo inviertes en escuchar la palabra del Señor? ¿Cuánto tiempo inviertes en estudiar la palabra del Señor? ¿Cuánto tiempo inviertes en meditar la palabra del Señor? Porque mientras no rompas la ecuación de una ley del mal que está en nosotros, que aun cuando hay un hombre interior que se deleita en la Torá de Dios, hay otra ley en nuestros miembros que combate contra esa ley, esa Torá que está en nuestra mente. Y entre más poca sea esa Torá, entonces todavía la ley del pecado está en nuestros miembros y nos encadena. Y por eso el apóstol Pablo está haciendo esta composición que no creo que lo identifique 100% a él, porque él era un hombre muy radical en sus cosas, pero que lo lleva aquí a decir miserable de mí, así como se sintió mi amigo cuando tuvo esta experiencia que les compartí, miserable de mí. Y entonces él se pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Y el apóstol Pablo dice, gracias sean dadas a Elohim por Yehoshua nuestro Señor. Y él comparte aquí una hermosa expresión que necesita ser leída de manera correcta. Dice, yo mismo sirvo con la mente a la Torá de Dios, pero todavía hay una ley que ejerce un contrapeso muy fuerte a esta poca Torá de Dios que tengo en mi corazón. Con mi mente yo anhelo agradar a Dios, pero resulta que la carne mía todavía es gobernada por la ley del pecado. Y por eso les decía que no les estaba queriendo presentar enigmas, sino lo que les estoy queriendo animar y me quiero animar a mí mismo es andar en el Espíritu, a vivir en un continuo autoexamen. Y el apóstol les pregunta, ¿no os reconocéis a vosotros mismos que Yehoshua está en vosotros? ¿Cuál es la evidencia de que Yehoshua está en mí? Bueno, la evidencia de que Yehoshua está en mí, la evidencia de que Yehoshua está en ti, está en nosotros, es que cuando estos eventos ocurren, nosotros no seguimos nuestro día de manera indiferente, al contrario, nos sentimos dolidos, nos sentimos preocupados, nos sentimos avergonzados primeramente con Elohim, nos sentimos deseosos de acercarnos, de humillarnos, de pedir perdón, nos sentimos deseosos de el poder de Él para cambiar. El problema es que haya un creyente que no es consciente de las cosas negativas que hace en el momento que las hace. Voy a repetirlo despacio. El problema es ser un creyente que comete cosas que son incompatibles con la Torá, respuestas groseras, respuestas ásperas, respuestas carnales, decisiones de la carne y que no reaccione, que no sienta que tiene una batalla, que le da lo mismo expresar de una manera o de otra su carácter. Pero si una persona, un hijo del Señor, es consciente de que sostiene una lucha, de que hay algo con lo que tiene que luchar,
Él está en la emuná. La mejor manera de probar que estamos en la emuná es hacer un inventario que nos permita reconocer de qué cosas estamos tratando de despojarnos en el presente. Porque si nosotros caminamos con el Señor, si nosotros tenemos nuestros oídos abiertos a la escritura, y si escuchamos la escritura diariamente, y si escuchamos las enseñanzas, tenemos que ser conscientes que estamos descubriendo cosas de nuestro carácter que no corresponden a la emuná, que no corresponden a la fidelidad, que no corresponden a la verdad. Y como estamos en un continuo acercamiento a la palabra, entonces cuando estas cosas se disparan, como le ocurrió a mi amigo, necesitamos incomodarnos, necesitamos reaccionar. Y es a eso que el apóstol Pablo le está diciendo a ellos y ahora a nosotros. Pruébense que están en la emuná. Lo que el apóstol Pablo y el Ruach HaKodesh nos está diciendo es, ¿qué tanta emuná hay en tu corazón? ¿Qué tanta verdad hay en tu corazón como para que nos haga reaccionar cuando ese viejo hombre trata de salirse con la suya como sabe hacerlo? Pero entre menos emuná tengamos, entre menos educación de Dios tengamos, entre menos palabra de Dios tengamos, entonces no hay cómo hacerle contrapeso a la carne. Y cuando Él nos está diciendo, pruébense si están en la emuná, la manera práctica de evaluarla y calificarla es de qué cosas en este tiempo yo me estoy ocupando que sé que son incompatibles con el Señor. Y me ocupo porque me preocupan. No quiero seguir haciendo esto. Frecuentemente se me salta eh, la liebre de la vieja naturaleza y vuelvo y caigo. Pero la pregunta es, ¿me incomodo? ¿Reacciono? ¿Cuándo no me incomodo y cuándo no reacciono? Pues no me incomodo porque no tengo Torah en la mente. No reacciono porque no hay algo en mi mente que haga contrapeso a lo que está haciendo mi carne. Qué maravilloso. Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo sencillo de la vida diaria. Algunos nos pasa que se nos salta la chispa del mal genio frecuentemente. Reaccionamos con fuerza ante la primer persona que nos trata de manera como nosotros no lo esperamos. Eh, Algo se nos sale de la mano, algo no lo pudimos controlar y nos volvió a ocurrir. Algo de nuestro carácter negativo volvió a aparecer, volvió a explotar. Pero si nosotros tenemos emuná, tenemos educación de Dios, entonces por esa educación de Dios, nosotros ante esas cosas que se salen de control, que no podemos controlar, sobre todo expresiones de nuestro carácter, si reaccionamos y nos sentimos apenados primero con el Señor, desesperanzados con nosotros mismos y necesitados del poder de Dios, eso es positivo. Y entonces nos estamos examinando a nosotros mismos y estamos descubriendo que sí estamos en la emuná, que sí estamos en la educación de Dios, que la verdad de Dios que está siendo implantada en nuestro corazón ya está comenzando a obrar de manera positiva. ¿Por qué? Porque de lo contrario, lo normal en otras circunstancias sin la Torah es que no nos dábamos cuenta. Es que simplemente no nos producía malestar. Es que simplemente no me molesta
mi mal genio, a menos que alguien que convive conmigo de manera desesperada me lo haga notar. Pero si yo entiendo que tengo algo que tengo que acabar, que tengo que eliminar, entonces yo voy descubriendo que voy por el buen camino y que la emuná y que la educación y que la palabra está haciendo un trabajo maravilloso de refinamiento de mi carácter para llevarme a vivir en el Espíritu. Y yo quería animarles porque me pareció tan digno de compasión la experiencia de este amigo, pero me pareció tan natural que a muchos creyentes les ocurra o nos ocurra. Pero cuando él reaccionó de esa manera, no solamente movió mi compasión, movió mi anhelo de ayudarlo, porque fue sincero y porque es un creyente que necesita entender que esa palabra que se ha ido sembrando en su corazón está haciendo un trabajo, porque ese es el trabajo de la escritura. Cuando nosotros nos preocupamos de manera saludable y sabemos que hay cosas que tenemos definitivamente que eliminar de nuestra conducta, de nuestras actitudes, vamos por buen camino. Vamos por el camino del refinamiento de nuestro carácter. Estamos en una transición de salir de la carne en la que fuimos educados o mal educados para ir cada vez con la fuerza por el camino del Espíritu. Y eso lo está obrando la palabra de Dios. El apóstol Pablo les está diciendo a ellos, les está diciendo, examínense si no están reprobados. Porque si estamos reprobados, y es interesante que le diga esto a los corintios, porque si ustedes no están en la emuná, si ustedes no son conscientes de la presencia del Ruach HaKodesh en su ser, si el Ruach HaKodesh no es una alarma que se dispara dentro de ustedes para hacerlos sentir mal porque los anhela celosamente, ya ustedes están reprobados. O sea, descalificados. ¿Por qué? Porque si Yehoshua no puede rearguir a alguien, si la palabra no puede rearguir a nadie, si la palabra no nos invita a cambiar, si la palabra no se conecta con nuestra realidad carnal, entonces ahora sí que debemos estar preocupados, porque puede ser que definitivamente no seamos de Mashiach, o nos debe preocupar si pasando tantas semanas aquí congregándonos y escuchando, seguramente hay un diagnóstico muy peligroso para un creyente y se llama desenfoque. Si nosotros cometemos acciones de la carne y no somos sensibles a reaccionar, decir esto está mal hecho, qué pena, me avergüenzo, padre, y le digo a mi esposa, acompáñame, necesito orar por esto o viceversa. Entonces la pregunta es, si ni siquiera me pasa por la cabeza cuando hago algo malo, si ni se me ocurre por qué lo hizo, por qué lo hice, si no me replanteo siquiera, entonces tengo que pensar en qué estoy invirtiendo mi tiempo, a qué le dedico mi tiempo, dónde está mi mente, dónde están mis pensamientos, ¿están en la escritura o están en dónde? Qué hermosa expresión la del apóstol Pablo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la emuná. La gran pregunta para cada uno de nosotros es,
Estoy casi seguro que todos los que estamos aquí en esta sala estamos en la emuná. Podemos examinarnos y probarnos a nosotros mismos que Yehoshua mora en nosotros, que somos el templo del Ruach HaKodesh. Pero la gran pregunta es, en todo tiempo, ¿qué tanto poder está obrando si es que lo hacemos con la determinación que requiere? Nuestra continua lectura, audición, estudio, memorización y meditación de la palabra, como para que hablemos entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, como para que tengamos un recurso poderoso del Ruach HaKodesh, que cuando nos ocurran las cosas, inmediatamente haya una alarma que nos lleva a decir, esto según la palabra no es correcto para mí. Esto que acabo de hacer, según la escritura, me hace incompatible con el carácter de Dios. Esto que estoy haciendo, diciendo o reaccionando, desdice de mi identidad, porque ahora yo soy hijo de Elohim. Y me pareció tan precioso compartir esta tarde, primero un aliento para todos los que están aquí. Los que estamos aquí estamos en la emuná. Estamos recibiendo la educación de Dios. Estamos siendo confrontados con la verdad de Dios. Pero la otra gran pregunta es, si pasamos la primera prueba de saber que no estamos reprobados porque estamos en la emuná, la otra pregunta es, ¿qué tan sensibles somos en el día a día a la palabra de Dios y al lenguaje del Ruach HaKodesh? ¿De qué manera estamos en este tiempo enfocando nuestras fuerzas espirituales, nuestra oración, tal vez nuestro ayuno, tal vez la petición de algún hermano que ore por ti, porque estamos confrontando cosas que con frecuencia la escritura nos redarguye, la escritura nos llama a cambiar y estamos en un contacto con una realidad que nos preocupa porque no la queremos, pero por otro lado, ¿y qué tal si no nos preocupa? ¿Y qué tal si no la percibimos? Porque aun cuando podamos tener una experiencia religiosa, la escritura no está transformando nuestra manera de pensar. Que en algún momento el apóstol, después de 2 visitas y preparando una tercer visita a esa congregación, y les tenga que decir, examinaos si estáis en la emuná, está indicando que posiblemente sus conciencias estaban cauterizándose porque habían permitido tantas acciones de la carne, sin embargo no reaccionaban a ello. Como podemos darnos cuenta, mis amados hermanos, nuestra relación con el Señor es una relación muy dinámica. No es una relación de estudiantes que están recibiendo información y conocimiento, no. Es una relación de esposo a esposa que tienen intimidad. Y cuando alguien tiene intimidad con otro, uno es consciente de las cosas que hace que desagradan al otro. Y en este caso, cuando desagradamos al Señor, se está poniendo a prueba la calidad de educación, de verdad, a la que nosotros debemos fidelidad. Por eso, el llamado del Señor es
El que crea estar firme, mire que no caiga. Quisiera animarles a orar. Quisiera animarles a todos a que nos examinemos en relación a la emuná. Y qué hermoso que saliera en estos días de la cuenta del Homer una relación de cosas de tu carácter, de mi carácter, a las que nos está haciendo reaccionar la palabra y que no podemos quedarnos sin reaccionar a ellas, que necesitamos someter al criterio espiritual de la Torá y del Ruach HaKodesh. Qué hermoso es caminar con el Señor. Las auténticas relaciones son dinámicas. Son íntimas precisamente porque una de las partes está celando al otro. Y así es nuestro Rey. Cuando dice que es fuego consumidor, no es que nos vaya a apagar o a incendiar, es que Él es celoso con lo que no le agrada. El llamamiento de Él para con nosotros es frecuentemente examinarnos en relación a la educación que Él nos está impartiendo. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor, como Él mismo nos lo indica, examíname, oh Elohim, prueba mi corazón. Examínanos, oh Dios, con base en la educación que tú has impartido durante tantos años como individuos y como congregación. Obra por amor a tu nombre. Oremos, Amandita. Padre, gracias porque nosotros no podemos dejar de reconocer nunca, que nunca se nos olvide que el punto más importante de la seguridad y de saber que tú nos amparas es el pacto que tú hiciste, Señor, en que tú has tenido como propósito hacer solo lo bueno con nosotros. Padre, que nunca se nos olvide que esa es nuestra posición en ti, Señor. Y también que nunca se nos olvide que tú eh, nos llamaste para ser un pueblo tuyo, apartado. Padre, esto realmente es maravilloso, que tú te hayas dignado mirar a cada uno de nosotros como pedazos de tu creación, pero que Mm, en medio de la caída, en medio de del efecto del pecado, en medio de un caminar, en medio de tanta maldad, nosotros nos urge que tú, Señor, mires nuestra condición y eso es lo que tú haces, Padre. Porque nuestros ojos muchas veces están oscurecidos por el pecado y por nuestras maldades. Y hay muchas áreas de la vida en que nos podemos haber tornado insensibles. mm, así Nos es. hemos acostumbrado a ciertas cosas. Mm, Padre, y es peligroso y aún lo es más para nosotros que somos un pueblo llamado y escogido por ti y que tal vez ya no andamos en cosas que nosotros consideramos extremadamente graves. De seguro que nuestros pecados no tienen que ver con asuntos de inmoralidad, cosas terribles, pero Padre, es que aún así, creyendo que ya estamos bien, se nos olvida que tenemos una naturaleza humana y que ella no se inclina para nada a hacer lo bueno, sino todo lo contrario. así es. Pero gracias, Padre, porque
tú has querido hacer en nosotros esta transformación. Que no encuentre, Señor, el corazón de nosotros endurecido ni envanecido para no prestar atención a todo lo que tú, Señor, nos hablas de tantas y tantas maneras. Padre, perdónanos porque muchas veces nuestra mayor inversión de tiempo y de preocupación es por los errores de los demás. La verdad es que somos tan rápidos para, entre comillas, discernir las fallas y los pecados de los demás, pero no es la misma proporción de tiempo que empleamos muchas veces para revisarnos, Señor. Oh Señor, nosotros te rogamos que esto que es tan maravilloso que Dios nos haya apartado para Él, entendamos que esto es tan extremadamente maravilloso que qué sería de nosotros si tú no nos hubieras apartado y puestos a un lado, Señor, para enfocarte en cada uno de nosotros. Y eso es lo que haces día tras día. Pero preguntémonos esta tarde, después de escuchar esta expresión del apóstol Pablo en la palabra, si nosotros podemos estar completamente seguros que lo que estamos haciendo es la realidad de alguien que ha sido apartado para el Señor. Esa es la clave de la pregunta que nosotros tenemos que trabajar de continuo en nuestra vida. Tengamos extremadamente claro que la primera transformación que el Señor hace en nuestra vida es apartarnos para ser un pueblo santo. Entonces habrá muchas cosas que tú no las apruebas, Padre. Y es posible que nosotros descuidemos eso. Es posible que pensemos que ya estamos bien, que somos una obra terminada, que los detalles con nosotros son mínimos, son menores. Pero es muy importante, Padre, ser expuestos a tu palabra y entender que tú nos escogiste para cumplir en nosotros tus promesas. Y para que tus promesas se cumplan entre nosotros, Él siempre nos está recordando que Él quiere mostrar en nuestra vida maravillas como las que nos mostró cuando nos sacó de Egipto. Y todavía puede quedar mucho de Egipto en nuestras vidas. Tú hiciste, Señor, tantas señales cuando sacaste a Israel de Egipto, que por eso tuviste que separar a tu pueblo. Y es por eso que nos celas a nosotros con ese celo de santidad tan alto, porque necesitas y nosotros lo necesitamos completamente, arrancar de nosotros lo que creemos que es normal y que no lo es. Padre, te rogamos que por tu Rúa tú nos muestres aquellas cosas que seguramente para nosotros son normales, para nosotros pueden ser parte de nuestras costumbres, pero no lo son así para ti, Señor, porque podemos estar bajo el efecto de pecados, podemos estar bajo el efecto de desagradarte a ti con nuestras conductas, nuestros pensamientos, nuestras actitudes. Padre, gracias porque nosotros estamos siendo beneficiarios de tu toque, Señor. Estamos siendo beneficiarios de tu cuidado inmenso por nosotros, de tu pulimento, Padre. Dice tu palabra, Señor, que muchos quisieron ver y oír lo que nosotros hoy estamos viendo y oyendo y no pudieron, Señor. Qué tan agradecidos, Señor, necesitamos estar porque nosotros estamos día tras día
escuchando y viendo cosas maravillosas que tú vas a hacer y estás haciendo con nosotros, apartados para ser un pueblo tuyo. Gloria a Dios. Por eso, amados hermanos, todos, sin excepción, preguntémonos cómo saber realmente que hemos sido redimidos de una vana manera de vivir. Allí donde estás en tu corazón, pídele al Rúa que vaya mostrando a cada uno qué cosas de nuestra vida aún no han sido redimidas. Como esta tarde tu palabra, Señor, allí nos ha dicho, nos ha dado una orden muy clara y es examínense a ustedes mismos, examinen cada detalle de su vida, examinemos de qué aún no hemos sido completamente redimidos, que sigue cargando y pesando sobre nuestra vida. Padre, tu palabra nos ha enseñado y nos enseña que el querer y el hacer es algo que nosotros debemos ejercitar. Pero ¿cómo entender esto, el querer como el hacer? Porque por mucho tiempo hemos pensado que es que tú produzcas en nosotros el hacer algo. Y la realidad es que necesitamos es que Dios nos revele lo que tenemos que hacer. Que tú nos muestres, Señor, lo que nosotros debemos producir. Padre, no es lo que nosotros sintamos hacer, porque muchas veces cuando tu palabra nos habla, nos quedamos desapercibidos y esperamos que un día sintamos hacerlo. Y no es así, no es esperar que tú coloques ese sentimiento de hacer algo, que tú lo colocas, Señor. Somos nosotros los que tenemos que revisar nuestra vida de continuo, Padre. Tenemos que experimentar, Señor, que hay una mejor manera de hacer las cosas en las que estamos fallando. Eso es lo que tú quieres, Señor, habilitarnos para ello, porque tú no nos quieres ver como marionetas en tus manos que nos mueves de una manera, no sé, tan fácil. Tú quieres formar en nosotros hombres y mujeres convencidos y que demos testimonio de que verdaderamente hemos sido redimidos. Gloria a Dios. Señor, es a través de tus promesas que ya están escritas para nosotros. Es que tú vas poniendo en nosotros, estás produciendo ese querer, Señor, porque yo cada día tengo que decir, yo quiero alcanzar esas promesas, Gloria a pero Dios. todavía no estoy listo. Esa promesa todavía me queda grande, Señor, y ese es el resultado de evaluar mi vida y no pasar desapercibido. Mm. No se trata que Él produzca en mis sentimientos, porque la verdad es que nunca se nos puede olvidar que cada día nos podemos levantar y no está en nosotros el desear ese día ser los mejores, el desear ese día eh, andar en el espíritu todo el tiempo y esperar que tú nos coloques ese deseo, porque libramos una batalla con nuestra carne que nos ofrece todo lo contrario, Señor, Mm. todo lo contrario. ¿A cuánto nos ha sucedido que nos levantamos con las mejores intenciones y tan rápido como en minutos podemos estar haciendo otra cosa? Padre, necesitamos ser más conscientes, pedir de que haya esa capacidad de no dejar pasar desapercibidas todas esas conductas.
pero es a través de la demanda de tus mandamientos para nosotros, lo que tus mandamientos nos demandan, que nosotros podemos realmente comenzar este proceso de restauración que tú nos estás llevando. Y es a través de las promesas que tú nos estás estimulando a querer hacer lo mejor, Señor, porque queremos alcanzar tus promesas. Así es, Señor. Todos Gracias. nosotros, seguramente cada uno de los que estamos aquí, hemos tenido el anhelo de algo o querer algo. ¿Cuántas cosas nosotros queremos y anhelamos y deseamos con una fuerza tremenda hacerlas? Pero eso no siempre nos sucede con las cosas que el Señor ha puesto delante de nosotros. Mm. Muchas veces nos quedamos quietos esperando que sea el Señor el que coloque en nosotros el deseo de hacerlo. Y así podemos perder mucho. Nosotros corremos mucho peligro si nos quedamos quietos y pasivos en no examinar nuestra vida de continuo. Padre, obra en nosotros, Por favor. obra en cada uno porque somos gente necesitada, muy Así. necesitada, a pesar de que podemos creer engañosamente que no, que estamos muy bien. Mm. Y si es verdad que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar, es exactamente por eso que tú nos revisas, nos dices que revisemos nuestra vida. Padre, que nuestra vida esté codificada por la Torá, Mm. que Mm. esa sea nuestra oración de continuo, que nuestra vida esté codificada en la Torá, Solamente. que ya no sea nuestra sabiduría, Señor, que a veces no nos sirve para nada. Mm. A veces vamos en sentido contrario de lo que tu sabiduría expresa que debemos vivir y tener. Padre, que sea la sabiduría tuya. Mm. Que hayan cosas que antes deseábamos o podemos estar deseando que no te agradan, Señor, y las seguimos deseando. Es allí donde nosotros necesitamos la fuerza del Rúa para combatir. Padre, gracias porque tú sí nos has hecho oferta de sabiduría. Tú sí nos haces la oferta de conocimiento, de entendimiento. Tú sí nos haces el ofrecimiento de hacer tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Mm. Pero nuestra carne decide escoger otra cosa. Mm. Tú nos has hecho ofertas, Señor, porque nosotros, Señor, nos movemos ante las ofertas. Pero también pensemos cómo son las ofertas del mundo, de engañosas y de peligrosas para nosotros, y cómo nos dejamos mover. Tal vez este es un buen momento para preguntarnos, ¿qué nos mueven más? ¿Las ofertas del mundo? ¿Las ofertas que Dios nos hace a través de sus promesas? Y a veces las promesas las dejamos allí quietecitas y nos vamos corriendo tras las promesas del mundo. Bendito sea, Señor. ¿Cuánto necesitamos de tu ayuda, Señor? Así es, Señor. Padre, tus demandas para nosotros son altas. Y tal vez si somos conscientes de lo que tenemos adentro de nosotros, en nuestro interior, así vamos a entender las demandas. Preguntémonos por qué muchas de las demandas y de las ofertas que tú nos haces, muchas veces pasamos por encima de ellas con indiferencia, no les prestamos atención. Habilítanos para hacerlo, Señor.
Hay tantos ejemplos que tú puedes traer a nuestra mente. Por ejemplo, ¿para qué le vamos a pedir un flotador al Señor si estamos en un lugar donde no hay agua? Ujú. ¿Para qué le vamos a pedir algo al Señor si realmente no es eso lo que necesitamos? Mm. No tiene sentido, pero nosotros sí necesitamos urgentemente Su palabra, su palabra. Esas son nuestras mayores necesidades, Señor. la educación. Nuestra mayor necesidad es cada mañana llenarnos de la sabiduría de tu palabra, tomar tu palabra y entender allí cuáles son las demandas tuyas y las ofertas. Esa sí que es nuestra necesidad, no las ofertas del mundo ni las demandas del mundo, porque ellas no es lo que nosotros necesitamos. Ujú. Necesitamos sabiduría, necesitamos inteligencia, necesitamos qué hacer para tomar las mejores decisiones de continuo, Señor. A veces son decisiones en minutos, en segundos. Eso es lo que nosotros necesitamos. Hay cosas que necesitamos con demasiada urgencia y no necesariamente son físicas ni materiales. Necesitamos la Torá, necesitamos los mandamientos. Padre, enséñanos en forma práctica cada día a batallar con aquellas cosas que no son. Te rogamos, Señor, que haya esa presencia del Rúa, que cada que cometamos un pensamiento, una conducta, una acción, algo que sabemos que no está codificado en la Torá, Señor, inmediatamente nos arrepintamos. Sí sea, Es la Señor. única manera de ir tornándonos avisados y diligentes y saber lo que acabo de hacer no me conviene, como nos expresaba el pastor esta tarde de este Señor. Que haya algo que nos muestre lo que acabas de hacer no es, que algo nos redarguya y también nos estimule, que cuando estemos haciendo algo nos diga, esto es lo que yo espero que tú hagas. Tener continuamente, momento a momento, ese balance, no acostumbrarnos simplemente a estar ahí dejando hacer, dejar pasando. Gracias, Padre, porque sé que inclinas tu oído a nuestro clamor. Aleluya. Tú nos escuchas y tú sabes cómo estamos aquí cada uno. Yo te ruego que pases por en medio de nosotros Oh, sí, Señor. y nos revises Mm. y nos enseñes, Señor, a honrar tu nombre, que coloques en nosotros un continuo sentir de temor reverente hacia ti, Por favor. que ante tus cosas no las dejemos a un lado como algo que no tiene valor. Mm. Es tan triste cuando alguien nos da un regalo y le decimos muchas gracias y lo dejamos ahí y ni siquiera lo abrimos. Y Mm. así hacemos nosotros muchas veces con lo que Dios nos pone delante. Padre, danos esa capacidad. Danos, Señor, la capacidad de encontrar respuesta dentro de la escritura y que la escritura día tras día, como cantábamos hoy al comienzo, tu palabra es medicina, tu palabra es bálsamo, tu palabra es aliento, tu palabra es consejo, tu Mm. palabra es dirección, tu palabra es sabiduría, para que entonces ese testimonio de lo que es la palabra comience a verse en nuestro diario vivir, en nuestro continuo ir y venir, Señor. Y entonces allí es donde necesitamos empezar a morir nosotros para que realmente brille, Señor, tu gracia y tu favor. Ujú.
Padre, te pedimos que hoy entremos en ese proceso de despojarnos de aquello que es un peso innecesario, mm, porque nos estamos evaluando. ujú. Roguémosle hacia el Padre, Padre, méteme en este proceso de despojarme de lo que no es y de anhelar lo que sí es. Amén. Si tienes que cambiar todo mi rol, toda mi agenda, hazlo, Señor, Hazlo, hazlo, Señor. hazlo, Rey. Haz lo que tengas que hacer en nosotros, pero cámbianos la ecuación, Señor, por la tuya. Cambia nuestra ecuación por la tuya, Señor. Todos estos detalles que hoy el pastor nos compartía y la palabra nos lo ha expresado tantas veces. Asuntos de pensamiento, de carácter, de respuestas, de actitudes, de conductas, de cosas que creemos que las estamos haciendo bien. Esa incapacidad para revisarnos a nosotros mismos de continuo, Señor. Que las cosas que hacemos mal hechas no nos produzcan malestar inmediatamente, Señor. Mm, Como cuando nos tomamos un alimento que viene alterado y sentimos inmediatamente y decimos, me acaba de caer mal esto. Que nos pase lo mismo, Señor, con nuestras conductas equivocadas. así sea. Que me produzca todo tipo de malestar Mm, en mi espíritu las cosas malas que hago. hazlo, Señor. Que las cosas malas que hacemos nos molesten inmediatamente a nosotros. Mm, Que ojalá nadie tenga que venir a decirnos qué mal lo hiciste, porque ya nosotros de antemano nos dimos cuenta que no era así. mm, Yo te lo ruego, Señor. ujú. Te lo ruego por mí, por mi casa, por mi familia, por mis amados hermanos. Señor, con toda la libertad de un corazón que anhela que tú ministres nuestras vidas y nos concedas, Señor, lo que realmente vale la pena anhelar y desear. Elimina de nosotros esas conductas, Mm, que ante cada conducta que Él nos muestre equivocada, que saque de nuestra mente el pensar que todo lo estamos haciendo bien, Señor, por favor, ayúdanos. así sea. Porque es que a veces creemos que todo lo estamos haciendo bien y entonces seguimos hacia adelante dañando y haciendo cosas erróneas y pensamos que es que hay que hacerlas así, Señor. Toda terquedad, toda falta de dominio propio, toda desconsideración y falta de santidad para contigo y tu palabra, Señor, ayúdanos a arrancar eso de nuestro corazón para que no tengamos que ser descalificados. Y gracias, Señor, por redarguirnos. Mm, Gracias, Señor, que tu palabra nos redarguye y nos invita a cambiar y no a seguir haciendo contacto con nuestra realidad, porque nuestra realidad es engañosa. así es. Que podamos comenzar desde hoy a preocuparnos más por lo que estoy leyendo en la escritura, por lo que ella me dice, por lo que yo me doy cuenta que no estoy haciendo y ya no debo dilatar más, o que al minuto se me haya olvidado qué fue lo que el Señor me dijo que hiciera. Mm, Padre, gracias porque yo sé que es tu amor. Yo sé que aquellas cosas que nos duelen son expresiones de tu amor para con nosotros. Porque tú, Señor, en tu bondad, nos tienes que hacer que muchas cosas nos duelan, porque es para nuestro bien. Muchos de nosotros a veces somos sometidos a procesos difíciles, dolorosos, pero es que los necesitamos. Y es ese Padre cuidadoso de nosotros que los permite para que seamos reorientados de nuevo, Señor. Te doy tantas gracias por este tiempo maravilloso, que tu palabra continúe morando en nosotros, Señor, y que volvamos prácticos, Señor, momento a momento,
cada situación donde nos redarguya el rúa que no está indicado lo que estamos haciendo, inmediatamente nos detengamos y te digamos, Padre, perdóname lo que acabo de hacer. Mm. Perdona lo que acaba de pasar conmigo. No debe ser así. Amén. Amén. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, por lo que haces y por lo que tú seguirás haciendo en nosotros como un pueblo escogido y un pueblo de pacto contigo, Señor. Amén y amén. En esta misma actitud, demos gracias a Dios porque nos permite en obediencia honrar. Y es hermoso que podamos con libertad enfocarnos en la lectura de Deuteronomio capítulo 26, versículo 13 al 14. Y dirás en presencia de Hachén, tu Elohim, he apartado de mi casa lo consagrado y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo tu mandamiento que me ordenaste. Mm. Gracias por ordenarnos este mandamiento que nos protege tanto, Señor, y nos ayuda tanto y nos guarda del devorador. No he transgredido tus mandamientos ni los he olvidado. No he comido de ello durante mi luto, ni lo he tomado estando inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido la voz de Hachén, mi Dios, y he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Padre, te rogamos que no solamente en esta parte de honrarte a ti con nuestros diezmos y ofrendas, sino en todo, Señor, podamos decir, gracias, Padre, porque estoy haciendo como tú me has ordenado. ¿Cuánta libertad produce eso? Que esta tarde nos quede esta frase, gracias porque he hecho conforme a lo que tú me has ordenado. Amén. ¿Qué nos ha ordenado el Señor en este tiempo maravilloso en el que estamos ascendiendo? Podamos decir, Señor, cada palabra, cada día, gracias porque estoy haciendo como tú me has ordenado, porque es para mi bien. Padre, ahora te pedimos que nosotros nos dispongamos a vivir de acuerdo a la bendición, que la anhelemos, la bendición y la promesa que tú diste, Señor, que fue dada a Aarón y que nosotros, Señor, también la anhelamos profundamente sobre nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias y cada ser que amamos. Que te bendiga Adonai y te guarde. Que Adonai ilumine su rostro hacia ti y ponga su gracia en ti. Que Adonai vuelva su rostro hacia ti y te dé la paz. Y pondrán mi nombre sobre los herederos de Israel, y yo los bendeciré. Señor, con temor reverente, invoco tu nombre alto y sublime. El santo bendito seas, sin mancha, sin corrupción. Achen Yehoshua HaMashiach, sobre los herederos de Israel de camino a Sión, para que conforme a tu voluntad buena, agradable y perfecta, tú bendigas a cada uno de nosotros, a cada uno de mis amados hermanos, los que están presentes y los que por alguna razón no lo están, por los méritos maravillosos del cuerpo de Achen Yehoshua HaMashiach, puesto sobre el madero, victorioso sobre la muerte por la resurrección. Amén y amén y amén. Shabbat Tov para todos mis hermanos. Que el Señor nos dé una buena semana. Pedirles que continuemos orando esta semana y por
por Miguel, Camilita, por la familia Chandía, que está en una semana tan significativa para ellos en relación al matrimonio de mañana en 8 días. A esta hora estaremos dándole gracias al Padre por la bendición tan grande de unir a Camila, de unir a Miguel y de traer esta bendición. También pedirles que tengamos en oración, pues, sus vidas en todo esta semana que es definitiva e igual por el clima en Armenia, Ha que el estado Señor lloviendo mucho en Armenia. sí, Ha Señor, estado sí, lloviendo, pero sí. diario. Vamos a orar porque, bueno, el Señor conoce cuánto necesitamos ese día, que la Ese día va lluvia a ser no. sol radiante. Amén. Ese día va a ser un sol Eh, radiante. Así es. También oramos por situaciones, bueno, por los que esta semana cumplieron años. Hoy está cumpliendo años Yoli, la esposa de Juanito, y no sé si están aquí, pero bueno, pedir por su vida. También, bueno, no creo que tenga más cumpleaños así pendientes. Y orar por la suegra de Maritza López, la señora Élida, que está en su proceso de quimioterapia. No sé si haya otra situación de salud apremiante para que oremos por ella. Serían como los detalles pendientes, ¿no, pastor, para esta semana orar? Exactamente, que el Señor nos cuide en nuestro viaje, que salimos el lunes, que nos lleve en sus alas de amor y cuidado, que nos vuelva a traer. Que así sea. Por nuestra hermana Tejani en su viaje. Todavía no viajas, ¿no? No, hasta el 10 de enero, hasta el 10 de junio. Hasta el 10 de enero, Dios mío, no. 10 de junio, junio. Hasta el 10 de junio. Bueno, nos vamos preparando entonces para junio, nuestra fiesta de Chau. Shavuot. Una Ok. hermosa semana, mis hermanos. Bendiciones. Bendiciones, hermano. Bendiciones Buenas para todos. tardes a todos. Felicidades, Gracias. Elenita. Ivancito, que todo vaya Hola bien. Dorita, saludos. Un Saludos. abrazo, Un Camila. abrazo, Tejani. Un abrazo para ti, Elenita. Bye. 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 Un abrazo, cuídense Un mucho. abrazo, se cuidan.